Bueno, pues una vez más, saludos para todos los que están participando en este grupo de estudio de la Biblia. A la vez que le damos gracias a Dios que nos comparte Él por su parte, su vida divina, y nos permite también compartir su palabra divina. De manera que, en nombre de Dios, vamos a seguir nuestros estudios. En la sesión anterior empezamos a ver la experiencia de los israelitas en el ambiente de Mesopotamia. Los 11 primeros capítulos del Génesis nos muestran cómo los autores sagrados hacen la luz de la revelación divina y proponen a los israelitas qué ejemplos para su relación con Dios, con Yahvé, deberían de tener en concreto. Bueno, los israelitas de la época del Yahvista y posteriores generaciones, de las experiencias de los antepasados, qué ejemplos para hacer su vida las generaciones siguientes les va a servir esa reflexión. Y a partir del sacerdotal, del documento sacerdotal, quienes lo hayan hecho, también a la luz de la revelación divina, cómo los judíos exiliados en Babilonia deberían de considerar lo que ellos con su experiencia personal veían y vivieron en Babilonia. Nos quedamos pues en la sesión anterior en el punto de cómo se originó el mal en el interior del hombre, siguiendo el tema de la situación de los antepasados mesopotámicos para aplicarles esta reflexión. Ahora vamos a continuar. ¿Cómo se originó, según el texto bíblico, el mal en el interior del hombre? Pues tenemos primero, aquí un esquema breve, ¿no? que yo nada más se los enuncio para que cada quien lo vaya leyendo ya con más tranquilidad y con más profundidad y seriedad. Tenemos un primer punto, hubo una tentación, Génesis 3, 1, 5. La serpiente, imagen, símbolo de un ser maléfico, enemigo de Dios y de la felicidad del hombre. Tenemos esa experiencia de la serpiente como imagen y símbolo en varios textos. Amós 9:3, Isaías 27:1, Salmo 4:14, el 104:26, Job 3:8 y 7:12, y en el Eclesiástico 10:8 y luego el 12. Es un tercer elemento que interviene en la relación Dios-hombre, y con su intervención se explica el origen del mal. Es consecuencia de una fuerza distinta de Dios, venida de fuera del hombre y asentada en su interior, a la cual el hombre se entrega libre y conscientemente. Viene el punto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El bien y el mal, tomados como un conjunto, vemos que en otros textos también se trata. Por ejemplo, en Génesis 24:50, 31, 24 y el versículo 29. En Números 24:13. En 2 de Samuel 13:22 y en Proverbios 15:3 y muchos otros más, ¿no? Después de esa experiencia de la tentación viene la caída. Se describe en Génesis 3:6. Luego, consecuencias de la caída. En Génesis 3:7, rebelión de la concupiscencia.
3:16, laboriosidad en la transmisión de la vida. 3:18-19, maldición de la Adama. Con este esquemita pues se explica la situación en que vivieron o se explica la situación en que vivieron sus antepasados allá en Mesopotamia, y que ahora a los israelitas de las nuevas generaciones les debe de servir de ejemplo, para que allí mismo vayan tomando ese ejemplo que se les propone a raíz de la experiencia de sus antepasados. Viene la tradición 4 acerca del diluvio, una cuestión previa que hay que tomar en cuenta para situarnos bien en este tema. Los babilonios, cuando hablan del diluvio, se están refiriendo a un fenómeno acuático de graves consecuencias materiales y personales. No toman en cuenta otros diluvios e inundaciones que sin duda se dieron en tiempo de lluvias. En México tenemos una experiencia semejante. En tiempo de lluvias se presentan diluvios, que nosotros les llamamos huracanes. Unos son, en cierto modo, normales, en cuanto que, si bien producen inundaciones, no son de graves consecuencias. Pero hay otros que sí provocan efectos catastróficos en bienes personales y materiales. A este tipo de huracanes o diluvios se les recuerda pues con mucha pena, con mucho dolor por los males provocados. Así han de haber vivido los antepasados de los israelitas allá en Mesopotamia esta experiencia de diluvio, de uno principal y de muchos otros de menor envergadura. Respecto a los autores sagrados, los que escribieron esta reflexión, esta experiencia de los antepasados se presenta a las nuevas y futuras generaciones israelitas como un ejemplo que deben de tomar en cuenta para cuando llegan a suceder situaciones graves y desastrosas. ¿Bajo qué perspectiva la proponen esta reflexión? La que está precisamente en el texto bíblico. Primero, dan por hecho que sí hubo un fenómeno acuático de gran envergadura que causó muchos daños a los habitantes de la región y entre ellos a los antepasados. Ahora, ¿qué lección deben aprender de esa experiencia las nuevas generaciones israelitas? Aquí viene la visión teológica con que se presenta esta realidad vivida realmente por los antepasados mesopotámicos, sea a raíz de este diluvio reconocido o de muchos otros que se vinieron por efecto del temporal de lluvias. ¿Cómo deben de ver esta experiencia vivida por sus antepasados? El autor sagrado la presenta como una catequesis de la voluntad salvífica de Dios. Yo se propongo esto en forma de un esquemita. Ustedes ya en sus lecturas particulares o de grupo ya pueden hacer la lectura completa del texto. Yo se los propongo pues a modo de esquema. Serían estos los puntos. Viene el diluvio. Viene por una parte el relato yahvista y por otra el relato sacerdotal. Y puntos de catequesis o de intención teológica con que se propone esta reflexión. Primero, una preparación, bien, el pecado, la decisión divina, y después viene el diluvio, que es le sirvió de purificación, y después del diluvio viene la reconciliación. Así que bajo este esquemita, es como el texto yahvista, el que tenemos en nuestras Biblias, se presenta esa experiencia que tuvieron los antepasados israelitas allá en Mesopotamia y que ahora les va a servir de
de ejemplo, ¿no? Porque eso es precisamente. Estas narraciones, referencias a los antepasados, deben de servir de ejemplo para las generaciones presentes. De manera que ese es, para mí, este es el sentido básico de este tema del diluvio dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis. Viene la tradición 5, la expansión del hombre ahí en Asia. También aquí tenemos unas cuestiones previas para podernos ubicar y poder entender la narración bíblica del texto. El autor sagrado tuvo conocimiento de pueblos que existieron más allá del territorio en que vivieron sus antepasados en la región mesopotámica. Seguro sabía que esos pueblos eran diferentes étnicamente, pero en una visión universalista, salvífica, y aquí viene el sentido teológico de esta revelación, no se desdeña de insertarlos en el plan divino para participar de la salvación, y bajo esta mirada los agrupa dentro de los descendientes de los hijos de Noé. Esta es la razón, ¿verdad?, de por qué esas personas de fuera del ámbito bíblico forman parte precisamente de la experiencia bíblica. En este concierto de pueblos va haciendo ver la elección divina a favor de Israel ya desde estos tiempos. ¿Cuál es la base para hablar de esta realidad histórica? Pues es cuestión, yo ahí les propongo, vamos a su tiempo a subirle estos mapas que muestran la existencia de otras culturas. Por ejemplo, tenemos el mapa que habla de áreas culturales del Próximo Oriente en el tercer milenio antes de Cristo, que es cuando se ha de haber verificado toda esta experiencia en la época de los antepasados de los israelitas. Otro mapa, civilizaciones del Turán, luego la civilización del Valle del Indo, y mapas de zonas arqueológicas de la fértil Media Luna, de Irán y de Irak. Entonces estos mapas nos ayudan a formarnos una idea de cómo al otro lado de la parte europea, en la parte asiática, hubo muchas poblaciones que realmente existieron en esta época, la que están haciendo referencia al texto bíblico. No nada más existieron ellos, sino hubo muchas otras gentes que vivieron. Y estos mapitas nos ayudan a ubicarnos precisamente en esos lugares remotos. Ahora, ¿cómo coloca el autor sagrado en su visión teológica a los pueblos dentro de la línea de salvación? Aquí tenemos en el texto bíblico lo que llamo yo diagrama 1, difusión del hombre en el Medio Oriente. Pues tenemos también las dos tradiciones hebreas, la yahvista y la sacerdotal. Aquí también en forma esquemática les pongo el desarrollo de este diagrama 1, para que veamos cómo esas listas de nombres pueden parecer muy aburridas, pero son muy significativas, porque cuando uno los entiende bien y profundiza uno en el contenido de cada nombre, entonces va uno aprendiendo a leer, a estudiar cómo debe haber sido la situación en aquella época. Son informes muy importantes. Entonces, harán favor de leer ya con calma cada uno de esos versículos y tratando de entender la situación que van proponiendo cada uno de ellos. Y así podemos ver entonces que en forma de cuadro genealógico, este capítulo da una relación de pueblos agrupados, no tanto según sus afinidades étnicas, como según sus relaciones históricas y geográficas. El marco es sacerdotal,
salvo ciertos elementos ya vistos, como puede ser versículos 18 al 19, 21 al 24 al 30. Estos aportan algunas modificaciones. Los hijos de Noé son numerados en este orden: Sem, Cam, Jafet, pero en la lista de sus descendientes el orden se revierte: Jafet, Cam, Set. La explicación está provista de un esquema compilador de gradual eliminación. Los jafetitas y camitas no tienen lugar en el principal hilo de la historia, que en el futuro será limitada a los semitas. Por eso está colocada al último en orden de establecer una conexión con la secuela narrativa. La lista contiene nombres de pueblos como Egipto, Misraim, Cana y Canaán, de pueblos como Jebuseos, Amonitas, y aún de una ciudad, Sidón, 15-19, engendrado por Canaán. Las naciones no descienden normalmente de un ancestro, claro, aquí en el texto bíblico, ¿no? Aun cuando los israelitas, cuyo tronco dominante clama a Abraham como su ancestro, fueron de razas mezcladas. El principio de la división es geográfica. Los jafetitas viviendo en el lejano norte y occidente, los camitas en el sur, incluyendo Canaán, y los semitas en regiones intermedias y al este. Algunos de los nombres no pueden ser identificados, otros solo conjeturalmente. Los pueblos de la lejana Asia y de América, siendo desconocidos para los israelitas, no tienen lugar en la lista, ni algunos pueblos que han sido mencionados en Génesis, como los Emim y Susim. Los hijos de Jafet, sumerios, o sea, Gomer, medos, Madai, los jonios, Javán. Tal vez Chipre, Elisa, Tarsis, Tatesia en España, Dárdanos, el texto masónico lo llama Dodanim, o Rodios, en la versión de los 70, y en el samaritano, Rodanim. Los hijos de Cam, Etiopía, Escush, Egipto, Misraim, Canaán. Probablemente todos los vecinos del Mar Rojo, del Golfo de Adén, Nemrod, tal vez Ninurta, dios de la guerra y de la caza, identificado con Gilgamesh, un rey deificado de la segunda dinastía postdiluviana, con Lugalbanda, otro rey de la misma dinastía. Babilonia era famosa en tiempos de Sargón, cerca de alrededor de 2850. Uruk hoy marca en el Éufrates. Akkad era el nombre de Mesopotamia Norte, Sumerios y Agade, y de la capital de Sargón I. Sennaar, Babilonia. Nimrod, Asiria. Nínive, Rehobot, Ir, Calá, es ahora el sitio de Nimrud, en la confluencia del Alto Zab con el Tigris. Nínive es la gran ciudad que es con una glosa que está fuera del lugar del texto. 10:8 a 12. Inserción al texto original y también aparentemente fuera de lugar, ya que si Cush es territorio en el sur de Egipto, puede difícilmente conectarse con los orígenes de Babilonia y Asiria, y Cush en el versículo 8 se referiría a los Kashu o casitas que conquistaron y gobernaron Babilonia en el segundo milenio. Filisteos, originarios de Caftor, que es Creta. Casluín, son desconocidos, y si formaron una gran unidad de la que los Caftorim fueron parte, la mención de los filisteos en su presente posición debería de ser explicada. Canaán, aquí se toma en sentido amplio, comprendiendo Fenicia,
cuya ciudad más importante en el periodo antiguo fue Sidón. Hititas, el término es probablemente usado para significar también a los hurritas. Arca, Sin, Arvad, Semar en la costa fenicia. Hamad sobre el Orontes. La frontera occidental de Canaán y de Sidón a Gaza, y límite sur de Gaza a Lesha en dirección de Sodoma y Gomorra. Hijos de Sem. La expresión todos los hijos de Heber sugiere que el término hebreo tiene un significado más amplio que el de israelitas y que los israelitas formaron parte de un grupo mayor de hebreos. Elam, en tiempos antiguos habitada por semitas, conquistada posteriormente por un pueblo semita. Lud, incierto, pero no son los lirios. Los arameos se difundieron ampliamente al norte de Palestina. Faleg denota división, hace referencia a 11:8. Y en 10:26 y versículo 30 da el nombre de tribus y regiones árabes. De manera que esto ayuda a comprender el porqué de todas esas listas de habitantes que pone el texto bíblico para hacer referencia precisamente a muchos otros pueblos que estaban viviendo en el territorio pues asiático. De manera que cuando estemos leyendo o nos estén leyendo que los personajes bíblicos, que son personas, que son familias, nada más, pues están incluidas. Hay que tomar en cuenta este ambiente en el cual ellos vivieron, ¿no? En torno de mucha gente que los rodeó, tanto cercanas como lejanas, pero que realmente existieron. Entonces esto nos hace ver cómo la Biblia, los informes de la Biblia, al modo, con el género propio de la Biblia, nos habla de la existencia de esos seres humanos y que va en cierto modo en concordancia con el mapa, por ejemplo, el mapa mundi de los babilonios. Entonces hay una congruencia entre ambas informaciones. Uno lo propone de una manera con una determinada intención, otro lo pone de otra manera y con otra intención, pero eso no quiere decir que las informaciones, pues, debidamente, adecuadamente tomadas en su sentido, sean verdaderas y que sí se puede comprobar la existencia de todas esas agrupaciones de gentes, ¿no? Bueno, ahora veríamos a la Torre de Babel, este tema que para muchos es muy controvertido, pero que en realidad no tiene mayor problema, porque cuando se hace con esa mentalidad pues realista, o sea, darnos cuenta que la Biblia no nos está contando nada más imaginaciones, sugestiones que no tienen ninguna realidad, sino que todos los textos bíblicos están haciendo alusiones a realidades, pero por no saber entender en qué consisten esas realidades a las que se refieren los textos bíblicos, vienen las contradicciones. Que hay gente que llega a decir que la Biblia además es puro cuento, que no hay que hacerle caso, que está equivocada, en fin, pero es eso, es que no hacen la relación. Tales textos bíblicos, ¿a qué realidad se están refiriendo? Entonces hay que ver, precisamente, procurar estudiar, para llegar a conocer lo más posible la realidad histórica a la que se esté refiriendo determinado texto. Y cuando vemos que hay esa correspondencia, entonces nos explicamos fácilmente el texto bíblico, pero por aplicarle nada más a la intención con que se propone el texto bíblico, se le aplican todas las cosas científicas, pues no hay mucha congruencia, ¿verdad? Hay una cierta oposición porque son dos visiones diferentes. Y no porque la intención con que se propone
la Biblia, ¿verdad?, a la luz de la revelación divina esté equivocada, ¿no? Sino que todas esas realidades históricas que se vivieron, la Biblia, el texto bíblico, lo propone con una intención teológica, de reflexión, de visión salvífica. Entonces, es la razón de por qué muchas veces la ciencia, cuando se aplica a esa manera de expresarse de la Biblia, como que se contradice y no hay necesidad de eso. Sencillamente, lo que deben hacer esos estudiosos, primero, identificar, repito, a qué realidad se está refiriendo, cuál es la realidad histórica de pueblos, de gentes, de personas, a qué se está refiriendo. Primero vamos a ver si la historia, sus distintos complementos, arqueología, geografía, en fin, nos da alguna referencia a esa realidad histórica, ¿verdad? Y una vez que hayamos descubierto la verdad, la realidad de esa determinada realidad histórica, entonces cuando el texto bíblico se le aplica a reflexionar sobre esa realidad, vemos que pues no hay congruencia, no hay por qué decir que la Biblia está hablando cosas que no son ciertas. Creo que ahí está la falla, ¿verdad?, por la que muchos textos bíblicos no se entienden, porque no se ve la congruencia entre el tipo de género que se expresa en la Biblia y que lo aplica a realidades históricas. Bueno, ahora pasamos al último tema del Génesis 1:11, la Torre de Babel. Aquí también tenemos una serie de incongruencias, ¿verdad?, que a veces dice uno, ¿cómo es posible que si fuera realidad eso, que la Biblia nos esté hablando de esa manera? Y pues que no tiene sentido, ¿no? Miren, aquí es muy interesante, ¿verdad?, hacer esta recapitulación. Como digo, primero vamos a identificar la realidad o realidades históricas que se estuvieron viviendo en el momento en que los israelitas fueron llevados, exiliados por Nabucodonosor a Babilonia. Ahí es donde, cuando hacemos nosotros esa relación, nos vamos a explicar un sinfín de cosas y vamos a ver que el texto de la Torre de Babel no tiene por qué provocar problemas para nadie. Bueno, como medios para conocer el medio ambiente histórico geográfico de la situación de los babilonios en esta época, conviene estudiar el tiempo de la historia de los tiempos de Nabucodonosor y principalmente fijarnos en la ciudad del Etemenanki, que era el templo de Marduk, dedicado a Marduk, y es al que se le atribuye que se llama la Torre de Babel. Y luego también conocer un poquito la relación cuál era la situación de la comunidad israelita en esta época. Eso lo podemos ver en 2 Reyes, del 24:1 a 25:30. Vamos a cotejar estos dos series de textos, ¿verdad?, de informaciones. El texto bíblico nos habla, en parte, la situación que llevó a la comunidad judía a Babilonia, en donde se encontraron con una situación muy característica. Y de eso el autor sagrado saca la reflexión. Bueno, vamos a ver el procedimiento, ¿no? El texto es Génesis 11:1-9. Bueno, para poder entender este texto, como digo, vamos a tener en cuenta otros temas y reunirlos aquí. Y cuando hacemos ese conjunto, que tengo yo entendido que sí se realizó en esta época ya en Babilonia, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a explicar tantas cosas que no vienen al caso de a la que se le atribuye a este texto. Primero,
La experiencia de los judíos exiliados a Babilonia según el sacerdotal. Recordemos que estos son textos del sacerdotal de la época en que los israelitas, los judíos fueron llevados, exiliados a Babilonia, que se encontraron ahí con esa realidad tan impactante que para ellos. Bueno, hay que tomar en cuenta primero el concepto de la creación del universo, que está precisamente por parte de los babilonios. Los babilonios creían que los astros del cosmos eran dioses que actuaban con sus características propias. Eso los vemos en los textos mesopotámicos, ¿no? Y estos dioses a su vez fueron creados por Apsu. De aquí la proliferación de dioses que vieron los judíos exiliados. Vieron muchos dioses, vieron muchos altares, mucho culto idolátrico, ¿verdad? Bueno, sus líderes religiosos les mostraron, iluminados, claro, por la revelación divina, cuál era el verdadero significado de estos seres astrales y el sentido de la creación a la luz de la revelación divina. La propuesta, pues, de esta afirmación del texto bíblico está allí cuando habla precisamente de la creación. Eso se les enseñó, por una parte, a creer, cómo deberían de ver, cómo deberían tomar esa situación que veían allí en la comunidad de los babilonios, que no se espantaran, que el sentido verdadero que debían de ver esa realidad les venía precisamente de la revelación divina. Ahora, respecto del origen del hombre, tal como lo pone el sacerdotal, la situación en que quedaron los judíos a raíz de la actuación de Nabucodonosor en Judá, Jerusalén fue destruida con sus palacios, habitaciones, el templo, y muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio a Babilonia, y el judío como persona quedó prácticamente nulificado. Esa fue la realidad con que vivieron la comunidad judía a raíz de la actividad de Nabucodonosor en este periodo histórico. Ahora, en estas circunstancias viene el concepto del sacerdotal sobre el origen del hombre y vemos que es exaltado por Yahvé, que no tenían por qué sentirse pues nulificados por verse rodeados de hombres poderosos económicamente, políticamente, militarmente, en fin, y que ellos eran gente que habían sido desalojados de su territorio y no llevaban más que su propia persona. Entonces era para que se sintieran lo peor. Sin embargo, el autor sagrado les hace ver con el concepto de hombre que se forma en esta época, es para que se sientan pues exaltados, porque es Yahvé el que se encarga de esto. Otro punto importante, los asirios y los babilonios tenían la costumbre de que en sus correrías, cuando vencían a un pueblo, se llevaban como parte de ese botín de guerra a muchos de sus habitantes. Se los llevaban exiliados a Nínive en caso de los asirios o a Babilonia en caso de los babilonios. Y de aquí que hubiera gente de muchos pueblos llevados al exilio, que eran de muchas razas, de lenguas, usos y costumbres en Babilonia. Además que la ciudad de Babilonia era una ciudad cosmopolita. Entonces esto nos explica por qué cuando llegan los judíos al exilio vieron todo este fenómeno étnico. Con Babilonia, como ciudad cosmopolita, acudían mucha gente de otras partes del mundo. Y por consiguiente, pues acudían con sus lenguas propias. Y luego además, pues todos los pueblos que llevaban al exilio, pues, también estaban estacionados. Y ellos por consiguiente hablaban su lengua,
tenían sus usos y costumbres que fueron adaptándose en sus circunstancias de exiliados. Entonces esa era la realidad porque había muchas lenguas allí mismo, en esa región. Por eso los judíos exiliados vieron en Babilonia la variedad de lenguas y de usos y costumbres. El autor sagrado les hizo ver que eso que veían como confusión de lenguas, lo debían de ver como una consecuencia para los babilonios por lo que habían hecho con el pueblo judío. Esa era la visión, la perspectiva para poderse explicar precisamente ese fenómeno o esa realidad que estaban viendo de ¿por qué tantas lenguas y tan diferentes y tan contradictorias? Sencillo, por dos razones que decíamos, ¿no? Babilonia, ciudad cosmopolita, Babilonia, lugar donde llegaban mucha gente extranjera exiliada. Entonces no era raro que se vieran allí mismo tantas lenguas y tantos usos y costumbres diferentes en esa región. Entonces, pero el autor sagrado se hace ver a la luz de la revelación divina el sentido de esa realidad. Pero es una perspectiva, es un modo de pensar, de poderse explicar una realidad que se estaba manifestando de esa manera. Entonces, porque hay mucha gente que dice que allí en Babilonia se produjo la división de las lenguas. No. Ya esas gentes ya venían con su lengua propia de diferentes lugares o por algún asunto que tenían con la ciudad de Babilonia o precisamente por la cuestión del exilio, ¿no? Entonces queda raro que hubiera tantas lenguas tan diversas, pero no se explicaban de esa manera como se les hizo ver. No se les engañaba, era la visión, ¿verdad? A la luz de la revelación, cómo debían explicarse esa realidad. No los estaban engañando. Era una reflexión cómo la debían de ver en el plan salvífico en que ellos vivían, cómo la deberían de ver esa realidad que estaban viendo y viviendo allí en el exilio. No hay contradicción, al menos yo no veo contradicción, ¿verdad? Si entendemos esta interrelación del texto bíblico con una realidad. El texto bíblico no está negando la realidad, le está dando una interpretación, una visión, una perspectiva que tenga sentido de salvación. Vendría el punto de la dispersión de los hombres. Pues esto ya sale fuera del ámbito del sacerdotal, pero podría ser una buena explicación, ¿no? Cuando Babilonia y el imperio babilónico fueron destruidos por los medo-persas, seguro que mucha gente huyó de Babilonia a lugares diferentes, y muchos otros se quedaron allí en Babilonia, porque no pudieron salir por distintas razones. ¿Qué hay que decir respecto a estos que se quedaron en Babilonia cuando los medo-persas se apoderan de ese territorio y lo hacen que forme parte de su imperio persa? Pues otros nos pueden ayudar de otros textos para podernos explicarnos este fenómeno. Por ejemplo, Isaías 14, 22, 23, Jeremías 25, 11, 12, 53, 27, 64 y muchos otros que están ahí en el texto de Isaías, nos hablan de la destrucción de Babilonia. Cuando Babilonia estaba en su punto, estos profetas hablaron que todo eso iba a ser destruido a su debido tiempo. Y luego Ciro, como rey del imperio persa, cuando ya Babilonia como imperio ya quedó destruido y entonces ya en su lugar quedó el imperio persa. Y entre sus gobernantes, Ciro el Grande. Tenemos varios textos referentes a Ciro. Isaías
41, 1:5, 45, 1:7. La Biblia lo tiene como un instrumento de Yahvé. En 2 Crónicas 26, del 22 al 23, en correlación con Esdras 1:13, nos hace ver los judíos salen de Babilonia. Entonces esto nos puede ayudar un poquito, ¿verdad?, para entender el sentido de esa expresión de que la dispersión de los hombres en ese momento. No fue de los hombres en general, sino de los hombres, de las personas que estaban viviendo en territorio babilonio en este momento histórico. Entonces pienso yo que de esta manera nos podemos explicar ese punto de la dispersión de los hombres. Hasta haciendo referencia al fenómeno que resultó pues de la caída del imperio babilónico a manos de los medo-persas. Ahora aquí es donde viene la reflexión histórico-teológica. ¿Cómo deberían de ver esta realidad en la que los judíos exiliados quedaron inmersos? Aquí sí fue en cuestión de que los mismos que vivieron esta realidad se les ayudó a reflexionarla. En los textos en los personajes del Yahvista, la reflexión es tomando en cuenta las experiencias que vivieron sus antepasados allá en Mesopotamia. Sé que los personajes del Yahvista no vivieron esa experiencia. Se les reflexionó y se les dijo con qué mirada, con qué perspectiva deberían de ver esa experiencia dolorosa de sus antepasados mesopotámicos. En cambio aquí la experiencia de las personas bajo la época del sacerdotal cambia, porque son los personajes mismos los que estaban viviendo una experiencia pues dolorosa, ¿no?, muy dolorosa para ellos, y que tal vez ellos de por sí no se sabían cómo explicar, pero gracias a que tenían pues gente piadosa, gente de Dios, gente que estaba siendo inspirada por Dios, se les hizo ver cómo deberían tomar en cuenta esa realidad, que no se espantaran, que no se quedaran impactados por todo eso que veían, que no estaban acostumbrados. Entonces aquí ya entra pues cómo se les propone, cómo debería de ver los judíos exiliados esa realidad de conjunto que estaban viviendo los babilonios en Babilonia y en todo su imperio. Primero, les dijo esto: miren, todo el mundo, claro, el conocido de aquella época, era de un mismo lenguaje e idénticas palabras, no había problema, pero, y aquí es donde yo pienso que se originó el imperio persa en la mentalidad del escritor sacerdotal, pero al desplazarse la humanidad desde el oriente, hallaron una vega en el país de Sennaar, es decir, que los componentes originarios del imperio babilónico fueron inmigrantes, no se originaron allí mismo, sino vinieron de fuera. Podríamos hacer referencia a que los sumerios pues no eran de allí, no eran originarios de la región babilónica, sino que ellos entraron a este mundo babilónico llegando de fuera, de otras civilizaciones que también estaban pues florecientes en esta época. Entonces es un grupo de esa gente que fue conocido como los sumerios, inmigraron hacia ahí, como dice el texto, al país de Sennaar, y ahí se establecieron. Ahora, estando en Sennaar, se edificaron una ciudad probablemente se está haciendo alusión a Babilonia, y una torre con la cúspide en el cielo, probablemente se esté haciendo referencia a la Etemenanki, y hagámonos famosos, el esplendor del imperio neobabilónico, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra.
Entonces así es como deberían ellos, los judíos, los ex-judíos exiliados, entender el origen de esta situación que estaban viviendo. Ahora, les dijeron cómo reflexionó Yahvé ante esa actitud de estos personajes. Se le apareció a Yahvé que, según ellos, que era una actitud pues de insolencia, ¿verdad?, de creerse los grandes. Entonces, Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Luego pensó Yahvé, todos son un pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra. Si los dejamos progresando, ¿qué harán estas gentes, no? Muy bien. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible por la actitud de los humanos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Yahvé? Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. O sea, esta confusión de lenguas, casi lo veían ellos. ¿Cómo se explica uno que haya tanta lengua aquí en esta región, Babilonia, o en la ciudad y en el imperio? No, pues sencillo. El autor sagrado, en nombre de Dios, les dice, fue la consecuencia de la actitud de los humanos, y así se explica por qué al llegar exiliados a Babilonia, los habitantes hablaban muchas y muy variadas lenguas. Esa sería la razón histórica, ¿verdad? Y la historia nos lo está diciendo, ¿no? Ya vimos que por esos dos grandes motivos había variedad de gentes y lenguas, usos y costumbres ahí en Babilonia. Porque Babilonia era una ciudad cosmopolita, que habían llegado gente en forma pacífica, se habían establecido allí o llegaban allí por intercambios. Y luego por la situación de exiliados, en los que muchos pueblos conquistados habían sido llevados a esa región. Entonces era la razón la razón histórica de por qué había muchas lenguas, pero ellos no lo entendían y pues alguna explicación tenían que dar. Y en nombre de Dios se les hace ver eso, con una referencia a la situación, a la situación salvífica se les dijo eso. Miren, eso les pasó a estos hombres por sus pecados, todo lo que hicieron contra el pueblo judío y por toda su idolatría. Por eso fue la razón de que Dios los confundió. Bueno, luego viene por último la reflexión de los autores sagrados. Esto ya no Yahvé en persona, sino que se lo atribuyen los autores sagrados del texto sacerdotal a Yahvé. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Solamente así se aplacaron, en otras palabras, ¿no? Ya dejaron de estar con esa altivez que ofendía tanto a Yahvé y pues también al pueblo judío, ¿no?, que llegó en esa situación. Y por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Así es que es una explicación que en nombre de Dios se le dio a la comunidad judía en el cielo para que se pudieran explicar esa realidad que estaban viendo y sobre todo viviendo. Entonces allí yo pienso que de esta manera pudieron explicarse pues, muchas cosas. No hay necesidad de estar inventando, ¿no?, que aquí se originó la diversidad de lenguas y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Sencillamente vamos a acudir a la realidad histórica con todos sus elementos y veamos cómo esta realidad histórica, bajo qué perspectiva se les divina, porque no es tampoco antojadiza. Bajo esta perspectiva divina se les propone la comprensión, la interpretación de esa realidad histórica en la que ellos estuvieron allí
primero viendo y luego pues viviendo, ¿no? Ahí vivieron por mucho tiempo en esa realidad. Entonces, la visión que se les proponía pues para ver que Dios estaba con ellos. Yahvé estaba con ellos, no los había abandonado por completo. Yahvé seguía a favor de ellos. A su debido tiempo se vería la actuación de Yahvé, que iba a ser a favor de los exiliados. Y cómo deberían de ver los exiliados, ¿verdad? Otra experiencia dolorosa, cómo Yahvé los toma en cuenta y los llega a sacar adelante. Pero repito, ese texto del autor sagrado sobre la Torre de Babel, pues no es una narrativa, no es una narración de unos hechos, sino que es una reflexión teológica, hecha a la luz de la revelación divina, de esa realidad que estaban viviendo. Y pienso yo que ya cuando se unen estos dos elementos, se puede uno explicar muchas cosas, de manera que no le estemos atribuyendo al texto bíblico cosas que no, y que debido a eso le vayamos perdiendo la fe a la Sagrada Escritura. Todo lo contrario, qué hermosas enseñanzas nos hace la Biblia, ¿verdad? Que Dios siempre ha venido interviniendo en la experiencia del ser humano. Todas las situaciones que se pasan en la vida humana o son queridas por Dios o son permitidas por Dios. Vienen de Dios. Y eso es lo que cuando estudiamos la Biblia, reflexionamos en la Biblia, perdemos mucho de vista esta perspectiva. La unión, la reflexión bíblica sobre realidades históricas. Y nada más vemos la Biblia como pura cuestión histórica y lo que no resuelve la ciencia, pues ya dan a saber que la Biblia pues no está equivocada, porque no es científico su procedimiento ni su contenido. Pero es eso, que son dos niveles de información muy diferentes. La ciencia muy real, verdadera, hay que tenerle confianza, pero es a nivel humano. Ya la reflexión teológica es a nivel pues de fe. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí hay que tener razón de fe para poder aceptar como verdadera esa información que nos da la Biblia. Pero claro, debidamente entendida, no nada más entendida así al modo de cada quien, no, sino lo que realmente nos quiere decir el texto bíblico. Dios, en realidad, al final de cuentas, es el que habla allí en la Biblia. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Que entendamos, aprendamos de esas situaciones históricas a las que se refiere de todos los textos bíblicos. Pero cuando hablemos pues de la realidad humana a la luz de la Biblia, tenemos que hacer ese ejercicio. Juntar los dos elementos, el elemento científico y el elemento teológico. Cuando vemos que se realiza esto, pues se resuelven muchos problemas, sin necesidad de estar haciendo invenciones al texto o contradicciones o que nos estén dando a entender que la Biblia no está equivocada, no tiene razón en lo que dice. Bueno, entonces con esto, ahora, cuando vayan a resolver este tema en la guía de lectura respectiva, pues van a tomar en cuenta esto, ¿no? Primero, tratándose del tema de la Torre de Babel, bajo qué perspectiva debían de ver los exiliados y los israelitas posteriores la experiencia del exilio babilónico. Eso, tomen en cuenta los elementos que les he propuesto. Tómenlos en cuenta, ¿verdad? Y luego aplíquenlos al elemento mesopotámico, o sea, a la historia del reinado de Nabucodonosor en ese momento histórico en el que fueron llevados la comunidad judía al exilio.
Eso va a ser el desarrollo que ustedes van a hacer en la guía de lectura conforme a las preguntas que se les tienen propuestas. Yo pienso que ustedes captan esto, van a ver cómo toda esa mentalidad fantástica que se le atribuye a este texto va a desaparecer. Y van a ver la verdad, la realidad del texto. La realidad que nos propone la ciencia, la histórica en este caso, y la realidad bajo la cual la Biblia ve esa experiencia de los exiliados en este lugar. Se compaginan perfectamente los dos, si no hay prejuicios de un lado ni de otro. Bueno, con eso terminamos ya el segundo bloque, que se refiere a las tradiciones históricas en el ambiente de Mesopotamia, tanto por parte de los mesopotamios como por parte del texto bíblico, que se contiene en los 11 primeros capítulos del Génesis. Si nosotros sabemos compaginar estas dos experiencias, veremos qué fácil es entender la Biblia. La Biblia no es difícil, los difíciles somos nosotros, que a veces no queremos compaginar el mensaje de la Biblia con nuestros intereses personales. Ahí está el problema, en nosotros, no en la Biblia. De manera que antes que querer resolver un problema, un texto bíblico, hay que verse con qué mentalidad nos acercamos. Si es mentalidad pues ahí conflictiva, pues nunca vamos a entender el texto bíblico. Si es una mentalidad abierta, sincera, honesta, vas a ver que la Biblia no tiene por qué ser difícil. La palabra de Dios no nos las propuso para ponernos problemas, sino para darnos facilidad de poder acudir a Él con espíritu de fe. Ojalá que esto pues, nos ayude a muchos a conocer la realidad de estos primeros 11 capítulos que son tan controvertidos, invito, no por parte de la Biblia, sino por parte de la mentalidad con que se acercan a tratar estos temas. Bueno, aquí terminamos pues ese segundo bloque de las tradiciones, tradiciones históricas en el ambiente de Mesopotamia. Ya para la siguiente sesión, con el favor de Dios, vamos a ver cómo empiezan los desplazamientos de este grupo a través del territorio, de varios territorios geográficos, y que a la larga este grupo mesopotámico va a ser finalmente el pueblo de Israel. Entonces, primero Dios, vamos a tratar de desarrollar ese tercer bloque con las tradiciones históricas de este mismo pueblo o de la gente que más tarde formará este pueblo, vividas por ellos en el territorio de Canaán. Vamos aquí a ver varias cositas. Bueno, pues con esto terminamos este tema, este bloque número 2, y nos preparamos para ver el bloque 3, que también es muy interesante. Gracias pues por la atención a todos, y pues hasta ahorita me doy cuenta que nadie quiere preguntar. Otra vez vuelvo a decir el porqué de esta actitud, o porque todo lo comprendieron o porque nada comprendieron. Ojalá que se realice la primera parte, que no preguntan porque todo lo comprendieron. Para mí será una satisfacción muy grande. Pero en todo caso, que no hayan entendido nada, pues ya saben, para eso vienen las preguntas, para eso vienen los cuestionamientos, para eso viene todo eso, para que con confianza lo propongan y entre todos vamos a buscar solución. No les voy a dar yo la solución. Entre todos los que quieran compartir, vamos a buscar la solución adecuada a esa respectiva pregunta. Pero si nadie pregunta, pues bueno, vamos a seguir. Gracias pues, y nos estamos viendo para la próxima sesión.